Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche. En Radio Con Voz 899. Son días tomados por el caso de Alberto Fernández, la denuncia por violencia de género de Fabiola Yáñez contra el expresidente, la causa madre que tenía que ver con los seguros, con el negocio de los seguros, con la intermediación de un broker muy cercano al expresidente, Martínez Sosa, el esposo de la secretaria histórica de Alberto Fernández. Es parte casi como si fuera de una serie. Día a día tenemos nuevos capítulos, nueva información. La versión de Fernández que niega todo, que niega haber golpeado a Fabiola Yáñez, las denuncias, la declaración de Yáñez. Y claro, esto por supuesto obliga a pronunciarse. Lo hicimos en este programa la semana pasada. Escribí también una nota en el Destape en la que hablaba de la situación que vive el peronismo después de lo que queda claro fue el gobierno del Frente de Todos, y yo decía fue una especie de gran fraude, sobre todo para los votantes, esas casi 13 millones de personas que votaron a Alberto Fernández pensando que podía liderar una alternativa, que podía resolver la crisis en la que lo había dejado Mauricio Macri al país. Pero hoy el que gobierna es Javier Milei, el presidente que hace exactamente un año, apareció como la gran novedad del sistema político. El 13 de agosto fue el gran ganador de las PASO, y a partir de ahí lo que parecía casi un actor de reparto o una amenaza para el sistema político se consolidó como el candidato natural para ser el presidente. Tuvimos la elección que ganó Massa, la elección general, y tuvimos finalmente la elección del 19 de noviembre, donde 14 millones y medio de personas fueron a votar para terminar con el gobierno del Frente de Todos y también para que Javier Milei se convirtiera en presidente. Lleva un año Milei como personaje central de la política, casi sin oposición, hoy por hoy, y lleva, 8 meses como presidente de los argentinos. Si tratamos de hacer un balance de Milei como presidente, vemos una confrontación permanente del gobierno de la Libertad Avanza con la oposición, una confrontación que no solo tiene que ver con la sociedad opositora, sino que Milei busca enemigos incluso en su propio frente, todos los días. Pelea, enfrenta, discute, denuncia, ataca a sectores más proclives a su pensamiento, y hay que ver cuáles son los resultados, porque finalmente a Milei, como a cualquier otro presidente, habrá que juzgarlo en su momento por los resultados de su gestión. ¿Qué dice Milei? Bueno, vinimos y logramos ya evitar la hiperinflación. Es quizá el único dato que tiene el gobierno de Milei para mostrarle a la sociedad es la baja de la inflación. Por supuesto, es producto, lo decimos siempre en este espacio, de la recesión, de la paz de los cementerios, de la caída de los ingresos, del cierre de empresas, de un dólar planchado que genera contradicciones con actores del poder permanente, con actores de la economía como el agronegocio, que no están de acuerdo con este dólar planchado, y también con tarifas que el gobierno fue pateando todo lo que pudo, aunque ahora empieza a pegar, por ejemplo, en el transporte público, en el Gran Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, un aumento de tarifas, y en el resto del país empieza a sentirse el aumento del gas, el aumento de la luz, el aumento de otros servicios que paga la clase media. Bueno, es una situación de un ajuste brutal que no lo paga la casta bajo Milei. ¿Qué muestra Milei? La desaceleración de la inflación, producto de estas razones artificiales, y también muestra un superávit que, tiene mucho de basura que se barre debajo de la alfombra, patear obligaciones, ajuste brutal en transferencias a las provincias, licuación de jubilaciones y también bonos para
distintos sectores de la economía que van a cobrar en algún momento más adelante, no se sabe cuándo. ¿Cuál es el contraste con esa publicidad oficial que uno puede ver del gobierno, en las redes sociales del presidente, en sus voceros? Bueno, en las últimas horas tenemos algunos datos que hablan de una realidad dramática que no empezó con Milei, pero sí se agravó y mucho con Milei. Está lanzando en estas horas UNICEF una campaña, El hambre no tiene final feliz, y viene acompañada por una encuesta que da cuenta de la magnitud de la pobreza, de la cantidad de gente que vive hoy en la Argentina de Milei bajo la línea de pobreza. 1 millón de chicos y chicas se van a la cama sin cenar, titula por ejemplo Infobae. Solo 1,5 millones, son 1,5 millones, si se incluyen los que se saltean alguna comida durante el día. Son 4,5 millones de las personas adultas que viven en esos hogares y que también se saltean alguna comida. En muchos casos son los padres de esos pibes, de esas pibas, que deciden no comer o saltearse alguna comida para priorizar a sus hijos. Más de 7 millones de chicos y chicas viven en la pobreza en la Argentina. Y claro, estos datos se completan con los que ya había difundido en su momento el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, cómo creció la pobreza en apenas unos meses, lo que podemos medir del gobierno de Milei. Llegó al 54,9% de la pobreza y la indigencia se duplicó, más que se duplicó, supera el 20% de la población en la Argentina. Hay otro informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, se llama Argentina Hambrienta, y también da cuenta del mismo fenómeno. El continente de pobres creció de 18 millones de personas en el tercer trimestre de 2023, cuando se fue el Frente de Todos, de 18 millones de personas a 26 millones de personas, casi 8 millones de personas más cayeron bajo la línea de pobreza en apenas 3 meses, los primeros 3 meses del gobierno de Milei. Después, lo que decía, la indigencia pasó del 10 al 20,3. Son 9,5 millones de argentinos y argentinas que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Todo esto pareciera, bajo Milei, que forma parte del paisaje, que está naturalizado. El presidente le echa la culpa al pasado. Pero todavía la situación sería peor si el gobierno no hubiera aumentado la asignación universal por hijo, que quizás fue la única medida que tomó la extrema derecha de gobierno, el gobierno de Milei, La Libertad Avanza, para tratar de evitar que más argentinos caigan en la pobreza. Sabemos que hay una licuación fenomenal de los salarios, de los sueldos, de las jubilaciones. Hay que ver el conflicto hoy en las universidades, pero lo sufre cualquiera. En la Argentina, como la plata no alcanza, los salarios se pulverizaron, es una violenta transferencia de ingresos porque alguien se queda con todo eso. En general son sectores de alta rentabilidad, por eso una de las grandes promesas de Milei también resultó una farsa, la idea de que el ajuste lo iba a pagar la casta, pero la AUH sí aumentó entre 44 y 42% según distintas mediciones. Si no, la situación de pobreza, la situación de indigencia sería sobre todo más grave. Además, hay que sumar la destrucción de empleo, que es parte del plan del gobierno de Milei. Son daños colaterales para el gobierno de Milei: la recesión brutal, el cierre de empresas, la destrucción de empleo. Datos de las últimas horas del Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, se perdieron 115.000 puestos de trabajo registrados en los primeros 5 meses del gobierno de Milei, pero claro, si uno mira las cuentas sueldos que se cerraron, son muchas más, y si uno mira el trabajo informal, se va a dar cuenta que hay mucha gente que estaba en la economía no registrada, en la economía informal, en la economía popular, y que se quedó sin laburo en los últimos meses. Del paro en las universidades también hay datos de cómo cayeron los ingresos de los trabajadores en las universidades. 2% cayeron los ingresos de los trabajadores formales, 10%
entre los empleados de la Administración Pública Nacional y 24% cayeron los ingresos entre docentes y no docentes de las universidades. Estos son datos de la UNSAM. Es un cuadro donde uno advierte que la sociedad argentina está pagando el ajuste más grande de la humanidad. Hay que ver hasta cuándo aguanta la paciencia social en estas condiciones. Claro, Milei tiene a favor el descrédito de lo que se fue. Y en ese sentido importa el caso Fernández, el fraude que fue el Frente de Todos. Pero no solo están los problemas de la economía real, que al presidente parece no le preocupan. Hay problemas que pegan muy fuerte en la estabilidad del gobierno. Leía un informe de EcoGo, la consultora de Marina Dal Poyetto, que dice que a través de distintos mecanismos, Caputo, Milei, Santiago Bausili al frente del Banco Central, quemaron 12.400 millones de dólares para intervenir sobre la brecha cambiaria. Bueno, es la forma, lo que hablábamos hace un ratito nada más, el dólar planchado, la forma que tiene el gobierno de planchar la inflación, con recesión, con dólar planchado. Pero ¿cuánto cuesta intervenir en la brecha cambiaria, tratar de que los dólares paralelos no se disparen? 12.400 millones de dólares. Esto es más, dice Marina Dal Poyetto, pero mucho más de lo que gastaron Massa y Guzmán, por separado e incluso juntos, durante la gestión del Frente de Todos. Está quemando reservas que no tiene el gobierno de Javier Milei, y a eso se suma otro dato que profundiza la fragilidad del gobierno, que es la caída de la soja. Pueden decir en el gobierno, como algunos dicen, la soja es peronista. Bueno, no sé si tanto, pero está cayendo y está golpeando al gobierno. La caída de la soja, entre el 25 y el 30% desde que asumió Milei, cayó la soja por debajo de los $400 para un gobierno, para un país sediento de dólares, que depende, y después del RIGI depende más todavía del agronegocio. Es un problema muy grande porque no se sabe por dónde puede acumular reservas genuinas el gobierno, hasta cuándo puede Bausili, Caputo, Milei seguir timbeando con las reservas que no tienen. Y sabemos que en la Argentina la inflación, obviamente, es un termómetro siempre muy importante, porque es un problema histórico de la Argentina que se descontroló durante el gobierno del Frente de Todos y en parte explica el ascenso fulminante de Milei. Pero el otro gran problema siempre son la falta de dólares, la restricción externa, la inestabilidad con el dólar, el Banco Central. Bueno, en ese sentido, el gobierno de Milei camina sobre un campo minado, camina sobre la cornisa, no se sabe de dónde va a sacar los dólares, y en ese cuadro también se explica la conciliación obligatoria que se dictó en las últimas horas, el Ministerio de Trabajo, para tratar de encontrar un acuerdo por el paro del sindicato de aceiteros, la Federación de Aceiteros, el sindicato de aceiteros de San Lorenzo. Estaban haciendo un paro de 7 días en el corazón sojero, con una caída del precio de la soja, con sectores del agronegocio que no quieren liquidar con este dólar planchado, además un paro en las grandes cerealeras que afecta a las grandes cerealeras, Cargill, Dreyfus, AGD, Aceitera General Dehesa, Cocos, todas las grandes cerealeras de la Argentina. Bueno, efectivamente hay un problema muy grave para el gobierno y por eso tuvo que intervenir el Ministerio de Trabajo. La pregunta es, en este contexto de caída de los ingresos, de pobreza que crece en forma vertiginosa y de falta de dólares, ¿cómo sobrevive el gobierno de Milei? ¿Cuánto tiene por delante de adhesión? ¿Hasta cuándo aguanta la paciencia social? Porque efectivamente no se ve la luz al final del túnel. Y yo diría, si uno mira sobre todo las redes sociales y el protagonismo del presidente en las últimas horas a partir del caso Fernández, bueno, el gobierno vive como los caranchos de comerse los cadáveres de lo que fue el sistema político, lo que le permitió a Milei llegar a la presidencia en tiempo récord. Vive de echar culpas. El carancho, que, si uno busca la definición, es un ave oportunista, adaptada a distintos entornos, un ave rapaz,
puede decir el gobierno sirve para controlar cierto tipo de plagas. Bueno, así vive el gobierno del presidente Milei, comiéndose los cadáveres de las especies que quedaron en el camino. Lo vemos que tiene obviamente una repercusión internacional. Ayer a Donald Trump hablando con Elon Musk, mencionando a la Argentina de Milei como si fuera un caso exitoso. Va a viajar otra vez ahora el presidente a México, una gira más para reunirse con la ultraderecha global. Y en el medio de ese cuadro, claro, la oposición, gran parte de la oposición, en especial el peronismo, no sale del desconcierto, salvo algunas excepciones que tratan de plantearse como alternativa hacia adelante. Vemos en estas horas a una dirigencia de lo que fue Unión por la Patria que se refugia en el silencio, que se borra, que echa culpas, que habla en muchos casos, esto previamente al gobierno, al caso de Alberto Fernández, como si no hubiera gobernado el Frente de Todos. Y otra parte del peronismo también se la ve tratando de mimetizarse con Milei, con Villarruel. ¿En qué se parecen? Bueno, yo creo son caras de la derrota. Todas esas, ¿no? De la que el peronismo, en especial la oposición, no puede salir. Es la sangre, podríamos decir, que nutre a este presidente que tenemos, este presidente carancho. ¿Cuánto puede durar? Por eso digo, es la pregunta envenenada que el presidente no quiere escuchar, pero en algún momento la sociedad se cansa, como se cansó antes de Mauricio Macri, como se cansó antes de Alberto Fernández y el Frente de Todos. Hoy lo que tenemos es un presidente carancho, vive de las tripas, de comerse las tripas del sistema político, pero es el único que vive de eso. Él, su grupo de adherentes, la gente que lo acompañan, pueden vivir de eso, de comerse las tripas del sistema político. Pero en el resto de la sociedad, la mayoría tiene hambre. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.